verlo. Les doy los saludos que nos envían los hermanos de Cali. El fin de semana pasado estuvimos con mi esposa y con ella en unas conferencias. Nos compartir con ellos y les envío muchos saludos. En especial con nombre propio que yo me acuerde, Pablo Moyano y pues Rafael Gaitán, un hermano que nos acompañó hace unos meses aquí. Entonces, antes que se me olvidara, quería dar los saludos que nos animan a que el próximo año más hermanos podamos estar allí en esas conferencias y poder compartir un momento de comunión con los hermanos de esta región. Amén. Bueno, siguiendo el tema o los temas que el Señor ha puesto en el corazón tanto de los hermanos como de toda la iglesia en las reuniones mutuales que se ha tocado, hoy veremos con la ayuda del Señor una introducción a lo que es la adoración y la alabanza para, si el Señor lo permite, en 15 días entrar ya a lo que es el servicio como tal de la alabanza en medio de la iglesia, en medio de la congregación. ¿Por qué me cargué de esta forma? Porque fue algo similar a lo que me pasó con el tema de la fe, el don de fe, que antes de hablar del don, pues el Señor tocó el corazón para que pudiera explicar qué es la fe, para después ir a adentrarnos al don de fe. Lo mismo sucedió acá. Antes de poder centrarnos en lo que es el servicio de la alabanza, el ministerio de la alabanza en medio de la iglesia, pues tenemos que entender qué es adoración y qué es alabanza. Debido a que la alabanza está inmersa en la adoración. No solo la adoración es alabanza, hay más temas que vamos a ver a continuación a lo largo pues, de esta enseñanza, pero sí toda la alabanza debe ser adoración. Entonces por eso me parece importante que antes de poder validar y verificar y poder aprender el servicio, pues debemos entender qué es adoración y alabanza. Entonces para iniciar, ¿qué es adoración? ¿Cómo se podría definir qué es adorar a Dios como tal? Lo que puedo entender en versos que vi, definiciones, es lo siguiente. Adoración es dar honor pagado a Dios, rendir homenaje, reverencia, respeto, es obedecer, rendirnos delante de Dios. Eso es a grosso modo una definición de qué es adorar. Repito, dar honor, rendirnos, respeto, obediencia delante de Dios. El pasaje que vamos a tener como guía de esta enseñanza va a ser en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versos 20 al 24, pero ahora nos vamos a enfocar solamente en el verso 23 y 24. Evangelio de Juan, capítulo 4, versos 23 y 24. Leo el verso 23. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. En la Biblia pude observar al menos 10, digamos que definiciones o de lo que podemos encontrar de adoración a lo largo de la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo. Como les digo, al menos 10, pueden que haya muchas más, la verdad, pero me centré en 10 para dar la enseñanza de hoy. La primera es rendir homenaje a Dios. Esto lo podemos ver en el Salmo 95, verso 6. 95, verso 6. Dice así: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Ahí podemos ver que es rendir homenaje. Físicamente nos arrodillamos y nos postramos delante de Dios. En un segundo grupo, por decirlo de alguna manera, está el adorar solo a Dios, que está en Mateo capítulo 4, verso 10,
cuando el Señor está hablando, ha sido tentado por Satanás, y él le responde en el, en el capítulo 4, verso 10, le dice, el Señor Jesús dice: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ahí la adoración y el servicio van de la mano. Servir también es un acto de adoración. Entonces aquí vemos cómo el Señor le dice a Satanás que solamente la adoración debe ser para Dios. En un tercer grupo podemos ver presentar nuestra vida como sacrificio. Y esto lo podemos ver en Romanos 12:1. Estos versos los vamos a pasar un poco rápido, después me enfocaré en algunos para una explicación. Entonces en Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, presentar nuestro cuerpo físico, nuestra vida, también es un acto de adoración. En un cuarto grupo podemos ver dar la gloria a Dios. Eso está en el Salmo 29, verso 2. Dice: dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Estos son pequeños versos que muestran obviamente lo que estoy hablando, pero la idea, hermanos, es que después cada uno de nosotros pues vayamos a la palabra. El libro, pues claramente donde está más la alabanza expresada es pues, el libro de los Salmos, pero como hemos visto hay varios textos bíblicos donde nos muestra que es adoración y alabanza. Entonces solamente es para aclarar que hay que ver todo el contexto, pero pues no me puedo detener a ver cada parte de la palabra para pues definirlo, pero tomé el verso clave del contexto donde lo tomé para dar pues la definición que estoy dando. Entonces vamos, 4 grupos, sería rendir homenaje, adorar solamente a nuestro Dios, presentar nuestra vida como sacrificio agradable delante de Dios, dar la gloria a Dios, reconocer a Dios como creador. Esto lo podemos ver en Apocalipsis 4, verso 11. Apocalipsis 4, verso 11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Eso también es un acto de adoración al reconocer a nuestro Dios como el creador del universo. En otro grupo podemos ver el ser un acto de obediencia y de servicio. Entonces, lo que hablaba anteriormente, servir y obedecer también es un acto de adoración. Y esto lo podemos ver en 1 Samuel capítulo 15, verso 22. 1 Samuel 15, 22. Aquí el contexto para poder tener cuenta aquí es que el Señor había mandado al rey Saúl a una misión y él no la cumplió en su totalidad, sino que perdonó ciertas vidas cuando el Señor había mandado explícitamente que debía derrotar a todos los amalecitas, y él perdonó la vida de algunos, sobre todo el rey y algunos animales. Y en respuesta a esto, Samuel le dice en 1 Samuel 15, 22 lo siguiente: se place Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. O sea, aquí vemos que también un acto de oración es obedecer a lo que el Señor nos ha mandado. En otro aspecto de oración podemos ver que es como expresar el amor y respeto hacia Dios. Eso está en Marcos 12:30. Dice así, Marcos 12:30.
y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Entonces, el ver el acto de amor hacia Dios también es un acto de adoración. En un octavo lugar podemos poner como lo que vamos a ver dentro del Señor, si Dios permite, dentro de 15 días, los cantos y la alabanza. Entonces, como hablaba anteriormente, la alabanza debe ser adoración al Señor, pero la adoración no es solo cantos de alabanza, como hemos visto en lo que hemos mirado hasta el momento. Y este canto y alabanza lo podemos ver en el Salmo 32, Salmo 32, verso 33, perdón, Salmo 33, verso 2. Dice aquí: clamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y de decacordio, cantadle con cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo. Ahí vemos claramente que también el Señor permite que, y nos manda que le adoremos también con algunos instrumentos. En un noveno lugar estaría, o bueno, grupo más bien, gratitud y reconocimiento es un acto de adoración, y lo vemos en el Salmo 136, versículo 1. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Aquí estamos viendo que es un acto de gratitud y de conocimiento a nuestro Dios. Y ahora, como dije anteriormente, en el capítulo 4 de Juan, de los versos 23 y 24, es donde se nos muestra cómo debemos adorar. Y dice: en espíritu y en verdad. Entonces, un resumen pequeño sería que la oración es un acto integral de honrar, de humildad, de obediencia, de servicio y de alabanza hacia Dios. Y que este acto de adoración lo podemos expresar tanto exteriormente como en el interior. Exteriormente, cuando alzamos las manos, cuando aplaudimos al Señor, cuando nos postramos delante de Él, nos arrodillamos. Son actos externos que también demuestran la adoración y el respeto hacia nuestro Dios, pero también acciones internas que son las que reflejan nuestro corazón, como es la devoción, la obediencia y demás. Entonces vemos que la oración y la alabanza la podemos expresar de forma externa. No hay que cohibirnos cuando a veces queremos levantar nuestras manos, aplaudir, hasta danzar, hay veces que el Señor ha permitido, pero tener en cuenta que eso es una parte nomás de la oración. Y la externa es el corazón, que lo entrego en totalidad a servicio y lo postro delante del Señor para que Él haga conmigo su voluntad. Entonces esos son actos de adoración. Vemos que la adoración también, hay partes en la palabra, tomé dos, uno en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, donde el Señor, en el Éxodo 30, vemos como el Señor manda hacer un perfume exclusivo para Él. Se me pueden acompañar al libro de Éxodo, verso 34. Capítulo 30, verso 34. Entonces dice así el Señor: dijo además Jehová a Moisés: toma especias aromáticas, estactes y uñas aromáticas, y gálbano aromático e incienso puro, de todo en igual peso, y harás de ellos el incienso un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo, y molerás parte de él en polvo fino, y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión.
donde yo me mostraré a ti, os será cosa santísima. Como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición, te será cosa sagrada para Jehová. Cualquiera que hiciere otro como este, para olerlo, será cortado entre su pueblo. Vemos claramente que hay un mandato del Señor que este perfume, no es que no usemos perfume, sino esta composición, como la mandó el Señor, lo dice, es exclusiva para mí. Si un hombre se atreve a tomar esta receta que dio el Señor, será cortado del pueblo. Entonces hay algo que también la oración es exclusiva para el Señor. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 12, verso 1, vemos cuando el Señor está en casa de Lázaro y María se postra a sus pies. ¿Y qué es lo que hace ella? Derrama un perfume, un bálsamo, que según hermanos no encontré, pues, pero hay hermanos que dicen que ese valor de ese perfume era el salario de un año. O sea que no era cualquier cosa, no era cualquier perfume. Aquí no expresa que es exclusivamente para el Señor un mandato que él, sino que nace el corazón de María, derramarlo en los pies, y no cualquier perfume, no cualquier splash, no, era algo costoso, finísimo. ¿Y qué es el Señor ahí? 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor de perfume. Vemos también que ahí María que hizo un acto de adoración. Se humilló delante del Señor. No recuerdo la parte de la palabra donde dice que el cabello es la honra de la mujer. Uno de los hermanos con los que pues, pude estudiar este tema, decía que ella no solo derramó algo costosísimo, que era de valor de alto precio, sino también se humilló como mujer delante del Señor, enjuagando los pies del Señor con sus cabellos. O sea, lo dio todo. Aquí vemos una adoración externa al postrarse, y vemos una adoración interna a su corazón al postrar su corazón delante del Señor y embalsamado. No voy a entrar en detalle porque sabemos que esto era para preparar lo que venía el Señor de la sepultura, de la entrega, porque no es el tema de ahora. Algo también, hermanos, que quiero aclarar es que la adoración no es un simple sentimiento, no es algo que yo sienta que estoy adorando, porque hay veces que no sentimos nada y podemos adorar al Señor. A veces nos dejamos llevar por ciertas tonalidades o músicas o géneros musicales y pensamos que estamos adorando al Señor cuando no es así. Porque la adoración debe estar fundamentada ¿en quién? En Él. ¿Y cómo? En lo que nos muestra en su palabra. Cuando estudiamos cada versículo, cuando vemos cada pasaje que hemos visto, después los pasaré porque sé que les he dado varios textos para leer. Cuando vemos el contexto de estos pasajes bíblicos, vemos cómo el Señor quiere que lo adoremos. Y quiero resaltar 2 puntos del por qué la adoración y la alabanza es tan importante para nuestro Señor, no para nosotros como iglesia, es un mandato que el Señor da. Y ahora, vemos, y los dejo de tarea, que la Escritura está llena de este tema, de adoración y alabanza, adoración y alabanza, adoración y servicio, adoración y obediencia. Toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, está llena de esto. Y si está llena es porque para nuestro Señor y Dios es algo importantísimo. El Señor no pone algo si no es relevante. Ahora, que lo toque desde el principio de Génesis hasta Apocalipsis, nos da una idea que es importantísimo. Y que así como para Él es importante, Él también nos da las pautas y nos enseña para ser adoradores en espíritu y en verdad. Algo que me pareció curioso el día de ayer viendo, pues a finalizar este estudio, era el hermano Olivero, creo que es el apellido, Oliveros, mostraba que
el Señor muestra en el capítulo 1 de Génesis, que tiene 31 versos, la creación del universo material, ¿cierto? Y muestra cómo fue creando el orden de las cosas. En 31 versos nos muestra esta creación que es pues, gloriosa. Pero el Señor se toma 242 versículos para mostrar detalladamente los estándares, las medidas y todo el mobiliario del tabernáculo que le mostró a Moisés. ¿Por qué me parece curioso? Porque el capítulo 25 de Éxodo hasta el capítulo 31, verso 17, son los 242 versos donde el Señor le muestra a Moisés cada detalle, medida, material, o sea, algo donde no había duda de cómo hacerlo porque Dios lo dio detalladamente. 242 versículos el Señor se tomó el trabajo para mostrarle a Moisés cómo hacerlo del tabernáculo. Y ahora ustedes dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver el tabernáculo con la oración? Pues si recordamos, allí en el tabernáculo era donde descendía la gloria de Dios, y el pueblo decía, ahí en este tabernáculo está la gloria del Señor. ¿Y quién podía estar delante de él? Había un cierto tipo de trabajos. Los que estaban más cerca eran los sacerdotes, los que estaban apartados para el sacerdocio, de los cuales solo uno podía ingresar a la presencia del Señor, al lugar santísimo, para ofrecer el sacrificio y rociar el arca y el arca del testimonio para la expiación de pecados. Entonces, uno solamente podía ingresar, y una vez al año. Estaban los otros sacerdotes, más atrásito, por decirlo de alguna manera, estarían los levitas, que se encargaban también de la manutención del tabernáculo, de que todo estuviera bien organizado, y otro círculo más afuera estaban ya las 12 tribus de Israel. Ahora, ¿qué hacía el sumo sacerdote cuando ingresaba? Adorar a Dios, presentar ofrendas, sacrificios, o sea, eso es un acto de adoración. Y sabemos que este sumo sacerdote no podía ingresar como él quería. Tenía unas vestimentas específicas dadas por Dios, tenía que tener una vida piadosa delante del Señor, y no podía ingresar como ingresar a cualquier otro lugar, porque iba a ingresar directamente a ver o a estar en la presencia del Señor. Un detalle para ver es que ese vestido tenía unas campanitas, y los sacerdotes le amarraban como una especie de cuerda, ¿no? Porque decían que si la campanita dejaba de sonar, ¿qué pasaba? Era que el sacerdote había sido muerto por no haber hecho conforme el Señor había mandado. Y esto que nos muestra que adorar al Señor no lo podemos hacer también de cualquier manera, ni como yo crea que se debe hacer. También vemos que al Señor mostrar este tabernáculo y esto ser tan detallado, vemos que el Señor en su corazón quiere que estemos en torno a Él como nación, como pueblo. Porque lo que quería era eso, habitar en su pueblo, no solamente en el arca, en el tabernáculo ahí, no, sino que todo girara alrededor de Él, porque Él es el que sustenta todas las cosas, ¿no? No dice la palabra eso. Entonces, para el Señor la adoración nos puede mostrar en esto del tabernáculo que hay ciertas formas que el Señor nos da por medio del Espíritu Santo para presentarnos delante de Él. Ahora sabemos, retomando esto para el Nuevo Testamento, ¿quién es el gran sumo sacerdote? Nuestro Señor Jesucristo. Y por medio de Él ahora todos, no solo todos, nos ha hecho sacerdotes, no dice su palabra que por medio de Él ha hecho reyes sacerdotes. Ahora todos podemos ingresar y tenemos esa comunión directa con el Padre. ¿Por medio de qué? Del sacrificio, lo que recordamos ahorita, en la cena del Señor. O sea que esto también nos ayuda a entender un poco más y a ser un poco más agradecidos en lo personal cuando tomo la cena, porque es un acto de adoración, en donde por medio de este sacrificio perfecto, ahora tenemos, hermanos, entrada directa a la presencia de Dios. A toda hora, no solamente en una reunión, no solamente en una vigilia, no, a toda hora debemos estar delante del Señor. En nuestros trabajos, en nuestros hogares, en nuestra iglesia, en nuestra localidad, en donde estemos, hermanos. Sea lo que hagamos, tenemos que tener la conciencia que estamos delante de la presencia de nuestro Dios.
En Romanos vemos que Pablo toma 11 capítulos del libro de Romanos, que llaman los que le denominan el Evangelio de Pablo, porque es que muestra el Evangelio a los romanos. Y Pablo se toma 11 capítulos, ¿para qué? Para mostrarle el Evangelio de Cristo, la sana doctrina. Y luego de esto, de poner el fundamento, porque claro, tenemos que tener un fundamento para poder orar. ¿Y cuál es nuestro fundamento? El Evangelio, la obra de Cristo. Y allí, cuando tenemos esto en nuestro corazón, podemos empezar a adorar. Antes no. Entonces Pablo muestra el Evangelio de Cristo a los romanos desde capítulo 1 a capítulo 11. Y en el capítulo 12, Pablo, ¿qué muestra? Lo que pide el Señor que ahora hagamos como sus hijos, como su pueblo, y es adorar. En el capítulo 12, verso 1, voy a leer en dos versiones. Romanos. En la Reina Valera dice así: así que, hermanos, recordemos que lleva 11 capítulos mostrando el Evangelio y poniendo la sana doctrina, ¿cierto? Ahora dice, así que pues, de lo que hemos visto, hermanos, ¿qué es lo que nos toca ahora a nosotros hacer? Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y ahora me gustaría verlo en la versión traducción viviente. Dice así: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Y ahora aquí viene la parte donde esta traducción está un poco más cercana al original, y dice esto: esa es la verdadera forma de adorarlo. Ahí aparece la palabra adoración. Entonces en este texto vemos un poco mejor lo que expresa el original en griego. Vuelvo a leer: por lo tanto, hermanos, les ruego, hermanos, esto no es solamente una petición, es un ruego, es como, hermanos, les ruego que después de ver lo que hizo Cristo, ver su obra redentora, ver que en Él tenemos vida, ver que en Él tenemos perdón de pecados, les ruego que, ahora, ¿qué tienen que hacer ustedes? ¿O nosotros? Entreguen su cuerpo en sacrificio vivo, agradable a Dios. Esa es la verdadera forma de adorar. En el Antiguo Testamento nos muestra cómo se hizo el tabernáculo, las medidas, y aquí nos muestra cómo nosotros en Cristo debemos adorar al Señor, entregando prácticamente todo lo que somos, hermanos. Esa es la verdadera forma de adorar al Señor. Me gusta, hermanos, que tengamos presente que no solo en el Antiguo ni en el Nuevo, en toda la palabra se está viendo este llamado del Señor a adorar. También podemos ver en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 5. Entonces Primera de Pedro capítulo 2 versículo 5 dice así, complementando lo que Pablo le decía a los romanos. Pedro, ¿qué dice acá? Vosotros también, como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, lo que vimos hace poquito. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces vemos que hay que rendirnos en totalidad para poder adorar en espíritu y en verdad. Creo que hasta este estudio soy consciente de lo que es adorar al Señor, hermanos, y me exhorta realmente a tomarlo en cuenta, porque es algo que si en el corazón de Dios está repartido a lo largo de todas sus palabras, porque es importante, y así debe ser también para nosotros. Un segundo punto, veíamos que la adoración está en nuestra vida. Debemos tener una vida de oración, porque Dios nos muestra en su palabra que
Toda la Biblia está llena de este tema. Y el segundo punto para el tema de oración es todas las vidas del ser, o sea, todo el ser humano, toda la humanidad adora algo o a alguien. Así no sean conscientes o seamos conscientes. Pero toda la humanidad adora a alguna cosa o a alguien. En nuestro caso, ¿a quién adoramos? Pues a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Dios. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué se debe adorar realmente? ¿O a quién se debe adorar más bien? Pues nosotros teniendo la conciencia que es a nuestro Dios. ¿Qué adora un ateo? A sí mismo. Hay gente que adora a la naturaleza, no al Creador. El sol, la luna. Hay personas que adoran su trabajo. Hay personas que adoran su pareja, su familia, ¿cierto? Pero ¿qué creo que quiere el Señor? Que lo adoremos solamente a Él. Que nuestro corazón esté exclusivamente en adoración para Él. Eso no significa, hermanos, que no tengamos que estar pendientes. Esto no es nada de esto, de nuestra familia, de amar a nuestras esposas y nuestros hijos, no. Estamos hablando del acto de adoración, de rendir. El único que es digno y merece que nos postremos delante de Él es nuestro Señor. Ahora nosotros vamos a ver, para que anoten si quieren, en Romanos capítulo 11, versículo 36, en Primera de Crónicas capítulo 29, verso 11, y Apocalipsis 4:11, que la oración nos lleva ¿a qué? A glorificar, a honrar y a dar y a reconocer el poder que solamente pertenece a Dios. Estos tres versículos que les di, Romanos capítulo 11, verso 36, Primera de Crónicas 29:11 y Apocalipsis 4:11 nos muestra ahí los tres hablan de esto mismo. La gloria, el honor y el poder solamente son para Él. Y cuando reconocemos eso y lo expresamos, ¿qué estamos haciendo, hermanos? Adorando. Para entrar, digamos, a un segundo punto del tema de hoy, pude encontrar en el Antiguo Testamento 7 palabras que para el español puede ser solamente adoración y alabanza. Y en el Nuevo Testamento encontré 5. ¿Por qué me parece relevante hablar de esto, hermanos? Porque, como pasó también cuando hablábamos de la fe, que hay 2 palabras para fe, para don o servicio o regalo, ¿cierto? Hay 2 palabras diferentes que nos expresan algo diferente, que si solamente nos quedamos en el español, no vamos a poder tener claro este tema. En este punto de la adoración y alabanza, como hay 7 expresiones en el hebreo, cada expresión o cada palabra en el hebreo para el Antiguo Testamento y en el griego para el Nuevo, nos va a mostrar cierta, digamos que, parte o expresión de lo que es adorar y alabar. Primeramente vamos a mirar las 7 del Antiguo Testamento y está. La primera, la palabra en el original que se usa en el Salmo 148, perdón, si quieren ir buscando, Salmo 148. La palabra ahí que aparece de alabadle a Jehová, alabad las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle todos sus ejércitos. Esa palabra en el original se dice, o su pronunciación es halal. Y ese halal, ¿qué expresa? Aclamación, como un estrueno. También viene de la palabra aleluya, viene de esta expresión halal, que es glorificar a Dios, alabado sea Dios. Es una expresión de júbilo, que fue lo que hicimos al final de la cena. Si se dan cuenta, cuando cantamos por la alabanza de la cena, era un canto de júbilo. ¿Por qué? Gracias te damos hoy Dios por habernos. Entonces ese halal expresa esto: alabado sea Dios. Un acto de adoración y alabanza, pero ¿de qué forma? De aclamación. O sea que a veces uno piensa, uy, no, ¿qué tal yo
de pronto dar un grito de júbilo está mal. No, hermanos, aquí está. Yo no me imagino aquí al salmista, alabado sea Jehová. Alabado, no, hermano, yo creo que es un gozo aquí de alabado sea Jehová de los ejércitos, que lo alabe toda la creación. O sea, es un canto de júbilo. Y eso está en, si quieren notarlo, entonces esa palabra alabad está en el original, se llama halal, y nos muestra esta porción de lo que es adorar y alabar al Señor. Una segunda palabra que podemos ver en el hebreo es yadá. Y ese yadá es adorar con manos extendidas, exaltando, teniendo la confianza a Dios. O sea, cuando vemos en este salmo esta palabra, tenemos que tener la conciencia de que es confiando en el Señor, extendiendo físicamente nuestras manos, exaltándolo. Y eso está en el Salmo 42, versículo 5. Aquí está la clave del versículo, de lo que les digo de la palabra ya. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabar. Salvación mía y Dios mío. O sea, vemos que aquí el salmista dice que ¿por qué te abates? O sea, está en una lucha. Pero ¿qué hace ese alabarle? Va a confiar en Dios. Eso es una alabanza para demostrar la confianza que tiene delante del Señor, sin importar las circunstancias. Entonces, esta palabra yada nos muestra esto de la forma de alabar y adorar al Señor en medio de una prueba, con acción de confianza en Dios. Ahí está claro, como dice ahí, ese es el verso clave, por eso les digo. Después tenemos que ver todo el contexto del salmo, pero el versículo clave para entender esta palabra yada de alabarle de oración es: ¿por qué te abates, alma mía, y te turbas? Espera en Dios, porque aún he de alabar. Salvación mía y Dios mío. Una tercera forma de oración y alabanza que vemos está en el Salmo 100, del verso 3 al 4, y el verso clave es el 4. Hoy los puse a buscar en toda la Biblia, ¿no? Salmo 100, versículos 3 al 4, y la palabra es clave que está para decir el nombre está en el verso 4. Aquí la palabra es todá, y este todá se define, o la definición en español sería acción de gracias, alabanza de adoración. Entonces ya es una acción de gracias. Esta está mezclada con la que vimos al principio del halal, porque cuando cantamos gracias te damos en Dios en agradecimiento. Cuando le cantamos por tu fidelidad es en agradecimiento. Entonces estamos haciendo un todá. Pues para poder entender, porque sé que es un poco complejo a veces que en hebreo tenga tantas palabras que para el español pueden ser solamente 2. Y aquí vemos mínimo 7. Entonces en el Salmo 100, versos 3 al 4 dice así: reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias. Esa es la palabra total. No se traduce a oración, pero el sentido es de alabanza. ¿Por qué? Por una acción de gracias. Entonces, entrar a sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanzas. Alabadle y bendecid su nombre. Y creo, si no estoy mal no recuerdo, decía alabadle es el halal que vimos al principio. Hay salmos donde ustedes van a encontrar varias expresiones en el hebreo, y cuando tenemos esta conciencia podemos entender un poquito más de cómo el pueblo alababa, o cómo el salmista tiene en su corazón alabarle. Ahora, hermanos, esto no es para que ahora empecemos a pensar y era cómo le estoy alabando, será que no, es para que veamos la gran manera de poder alabar y adorar al Señor. No para que empecemos a decir, uy, hoy cómo alabé, no, sino para que no les dé temor. Si tienen un grito de júbilo, está sustentado en la palabra. Si quiere rendir su corazón, está sustentado en la palabra. Si quiere llorar porque está confiando en el Señor pero es duro, está en la palabra. Eso es para poder tener conciencia de cómo alabar y adorar al Señor. Entonces, retomando, hemos visto halal, yadá y todá.
En un cuarto punto está la palabra Shabak, que está en el Salmo 63:3. Y este Shabak es muy similar al Halal porque es de celebración, volumen alto. Celebración y volumen alto. O sea, haga de cuenta que es un tono más arriba del Halal. O sea, es algo de más, un poco más de júbilo, por decirlo de una manera. Y está en el capítulo 63, verso 13, y dice así: porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Entonces, este Shabak cuando lo usan los salmistas en el Antiguo Testamento, es una celebración de mucho volumen. O sea, imagínense eso. Alabanza, oración con mucho volumen. O sea, si está en la palabra, hermanos, se puede hacer. Ahora, todo en orden, como el Señor vaya llevando. Quinta palabra que vemos reflejada en el Antiguo Testamento, sobre todo en los Salmos, es Samar. La quinta, Samar. Y esta la encontramos en el Salmo 71:22. Y Samar aquí ya involucra la parte de tocar con instrumentos y alabar a Dios con instrumentos, ¿cierto? Hay hermanos que, sé algunos hermanos, no los conozco presencialmente, pero sé que hay hermanos que solo alaban con la voz. Según ellos dicen que los instrumentos no son de Dios, que eso fue creado por el enemigo. Pero hermanos, estamos viendo en la palabra que David alaba con instrumentos. Ahora, hermanos, los instrumentos van evolucionando según la época y la cultura. En esa época no había guitarra ni piano, entonces pues David no podía alabar con guitarra y piano porque no había como tal. Entonces esta parte de Samar nos muestra que el Señor también permite que lo alabemos con instrumentos. Y aquí este Samar no solamente es alabarle con instrumentos, sino que la parte musical es muy relevante. Ya vamos a ver, ya vamos a ver por qué. Entonces en el Salmo 71:22, ¿qué dice? Asimismo yo te alabaré ¿con qué? Con instrumento de salterio. Oh Dios, tu verdad cantaré a ti en el arpa, no con el arpa. O sea que la interpretación también tiene que ser para el Señor. Y esto fue una cosa de las que más me tocó a mí. Porque a veces uno cree que no es la experticia con la que yo puedo tocar. No. Es la forma y el corazón con el que estoy interpretando ese instrumento para agradar el corazón de Dios. Mire lo que dice: oh Dios, tu verdad cantaré a ti en el arpa, oh Santo de Israel. Y en Samuel, primera de Samuel, capítulo 16, 23. Primera de Samuel, capítulo 23. Repito, capítulo 16 de Primera de Samuel, versículo 23. Dice así: y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre el rey Saúl, David, ¿qué hacía? Tomaba el arpa y tocaba con su mano. Y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Algo que me parece muy curioso es que ahí no decía que cantaba ni proclamaba, no, solo interpretaba el arpa. Y 1 Samuel, capítulo 16, verso 23. Entonces vemos que también la forma de interpretar el instrumento, hermanos, es muy importante. Y que el corazón realmente de hacerlo bien no sea para nuestra gloria y orgullo, sino para realmente darlo en servicio de alabanza, en acompañamiento de la iglesia para Dios. ¿Ese es otro de Samar o es otra palabra? No, Samar. ¿Sigue siendo? Sí, Samar es tocar instrumentos. Tocar con instrumento música, alabar a Dios. Yo recuerdo hace 2 años en las conferencias aquí en Bogotá que vino un hermano que se llama Diego Guzmán, que el hermano es guitarrista profesional. Y al verle tocar a él la guitarra, era
otro nivel. Pero no era tanto, hermanos, la interpretación en sí, sino el corazón que tenía. O sea, ver a Tomás Guzmán y a Guzmán me muestra esto que estamos viendo aquí que hacía David. Hacerlo para el Señor, no para su gloria, porque yo no puedo glorificar de wish. Mire como todo. No, si el y ahí ¿quién conoce mi corazón? Yo y el Dios. Entonces puede que los hermanos no, pero ahí es donde en la intimidad el Señor sabe con qué intención estoy haciendo las cosas, no solo tocando, sino para cualquier servicio. Pero esto también nos anime a que, claro, el Espíritu da la unción, da la gracia, pero nosotros tenemos que esforzarnos para mejorar nuestra interpretación musical. Y miren lo que puede lograr, puede hacer que un espíritu malo se aparte. Solo tocando, hermanos, es que ahí está la clave de este samar, con instrumentos. No porque yo sea el mejor músico, no, por la gracia del Espíritu Santo por medio de la interpretación. El penúltimo, digamos que palabra en hebreo que vemos para adorar es barak. Y esta definición de barak es arrodillarse como acto de adoración, bendecir con abundancia. Y esto está en el Salmo 3, verso 1. Salmo 103, verso 1. Acá. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Aquí, esta palabra, si la buscamos en el original, es barak. O sea, es un acto de arrodillarse. Puede ser físico o puede ser interno del corazón, de rendir a sus pies del Señor para adorar, para alabar su nombre. En este versículo, en estos versos aparece. Hay, hermano, que les digo, estoy tomando muy pocos versos para tomarlos, si no, no acabaríamos nunca este tema. Entonces, para que lo anoten, vayan mirando y puedan ver las diferencias. Y al tener un poco de conciencia en lo personal, puedo ver un poco diferente cómo se podría cantar ese salmo, o cómo lo habían cantado en esa época el salmista. No todos los salmos se cantaban igual. Entonces, esto también nos ayuda a ver cómo puedo alabar al Señor dependiendo, pues, mi corazón como esté. Si júbilo, siempre hay luchas, pero con acción de gracias. Si he postrado delante del Señor a sus pies, con instrumentos. Y el último, la última palabra que vamos a ver el día de hoy en cuanto al Antiguo Testamento es tejilá. Tejilá, así se pronuncia. Y esta palabra, la definición es adoración. Si se dan cuenta, en varias palabras aparecía adoración, adoración, adoración. Porque recuerden, no es que sea mayor que otra, sino es una forma diferente para adorar y alabar al Señor. Entonces la definición dice, adoración, elogio, es elogiar a Dios, darle loor, también se expresa como un cántico nuevo. Hay algo que hasta el día de ayer entendí, que nos pasa cuando estamos ministrando la alabanza, y es, si se dan cuenta y ves que nos quedamos como en una frase varios tiempos. Eso es un tejilá, como darle loor en este punto, porque estamos diciéndole o santo, ¿cierto? O bozana, como cantamos el día de hoy, o una exclamación de nosotros como su pueblo para elogiarlo a él. O también se expresa cuando hay un canto nuevo. Esto lo podemos ver, esta palabra, en el Salmo 34, versos del 1 al 3. Salmo 34, del 1 al 3. Dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Allí está la palabra tejilá. En cuanto a cántico nuevo, podemos ver no esta expresión, sino como les decía, la definición aparece cántico nuevo o adoración, elogio. Este suceso pasó en el libro de Éxodo, en el capítulo 15, cuando el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo, ¿no? ¿Y qué hace ahí Moisés y el pueblo?
adoran al Señor con un cántico nuevo. Y al final de ese capítulo 15 entra María también con el pandero. Entonces vemos que en el capítulo 15 del Éxodo aparece lo siguiente: entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. ¿Sí ve? Loor, exaltación. He echado en la mar a los caballos y jinetes. Jehová es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación. Y al finalizar, en el verso 20 dice: y María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María le respondía: cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en la mar al caballo y al jinete. Entonces este canto también es un canto que nace de una experiencia con el Señor. Y en el Nuevo Testamento, en Lucas 1, Lucas 1, capítulo 46, aquí viene un canto a María cuando visita a Elizabeth, y dice así entonces, 46, entonces me le dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Entonces vemos que ese Tejilá produce esta adoración con un canto nuevo, o cuando estamos elogiando o dando loor al Señor, repitiendo ciertas frases de algún canto. Eso es lo que hace, eso es lo que significa el Tejilá. Ahora, para el resumen de esta parte, primera parte, ya falta poquito, hermanos, paciencia. No es que ahora nos entremos a mirar con qué palabra, no, es ver todo el contexto para que no nos dé temor en alabar de cierta manera. ¿Cierto? Ahora, Nuevo Testamento. Vemos, la primera palabra es proscuneo. ¿Qué significa esta? Postrarse, o rendir homenaje, o adorar. ¿Cierto? Esta palabra aparece en Juan 24 cuando dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. O sea que tanto en el Nuevo Testamento también vemos esa adoración de postrarnos. Juan 4, 24. La segunda palabra que aparece en griego es latpeia. Latpeia. Y este es un acto de servicio o en el culto de reuniones para servir al Señor en cuanto a la alabanza de adoración. Esta palabra aparece en Romanos 12:1. Dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Sí? Culto racional, esa palabra aparece ahí como adoración. Y se dice latpeia. Una tercera palabra, estas las paso rápido porque tienen que ver son muy similares a las que ya vimos en hebreo. La tercera es sebasma. Sebasma, y esta aparece en Hechos 17:23. ¿Y qué es el significado de esta palabra? Es de honrar, de dar reverencia, de adorar a Dios. ¿Listo? Entonces la anterior es a manera de culto, a manera de servicio, y la primera es ¿qué? De postrarnos. Y esta entonces es de honrar, dar reverencia. Y están Hechos 17:23. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, aquel pues que vosotros adoráis. Ahí está esa palabra, sin conocerlo. O sea, ellos le daban honor a un Dios que no conocía, pero nosotros le damos honor y gloria al Dios verdadero, que es el Señor Jesucristo, nuestro Padre, y el Espíritu Santo.
un solo Dios verdadero. Una cuarta palabra que puedo encontrar, que es esa sí la conocemos, se llama Eucaristía. Y el significado es acción de gracias, gratitud o alabanza. Este es el significado de esta palabra. Y los versículos donde podemos ver esta palabra están en Lucas 22:19, donde dice, y tomó pan y dio gracias, la Eucaristía, y partió y les dio, eso es para la Santa Cena. Y en Efesios 5:20, donde dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si ven que aquí es un acto de adoración, no tiene que ver incluir la alabanza, pero es de adoración, porque es un acto de agradecimiento. Y la última palabra que pude ver es, ¿cómo se dirá? Desreskeia, que es algo similar a la que vimos de la número 3, que es ceremonial, adoración externa. Es como un culto externo a Dios. Y esta aparece en Santiago capítulo 1, verso 27. Dice, la religión, que es la reskeia, pura y sin mancha delante de Dios y el Padre, es esta, visitar a los huérfanos. Es un acto de oración también que es algo externo, visitar a los hermanos. Visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Entonces este acto de oración es algo externo, que es estar pendientes de los hermanos que están en una tribulación, de las viudas, etc. Y ahora, ¿quién nos ayuda a adorar en espíritu y en verdad? O sea, hemos visto qué es adoración, hemos visto que para el Señor nuestro Dios la adoración es un tema importantísimo, hemos visto que la alabanza hace parte del poder adorar a Dios, pero que la adoración va más allá de un canto y una alabanza, ¿cierto? Entonces, ¿quién es el que nos ayuda? Y el que nos ayuda es el Hagios Neuma, que es el Espíritu Santo. Él es el que nos puede ayudar a poder vivir este nivel de adoración para Dios. Eso está en Juan 4:24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. No es por si queremos, no es porque, no, es necesario que en espíritu y en verdad adoremos a Dios, porque tales adoradores Él es el que Él busca. Y ya para finalizar un resumen, hemos visto que la adoración es obedecer al Señor en sus mandamientos, es un acto de adoración, que la adoración debe ser exclusiva para nuestro Dios, que el Señor nos guarde y nos muestre si hay algo en nuestro corazón al que le estamos dando cierta oración, porque es exclusiva para Él. También un acto de oración es presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, reconocer a nuestro Dios como creador, es un acto de adoración. Y para lo que nos centramos de bien 15, si el Señor lo permite, son cantos y alabanzas ya como congregación. Y obviamente en el ministerio de alabanza, que es los quemados que tienen esa carga para estar ministrando a la iglesia en lo que después se va a entonar, pendientes de las oraciones y de los pedidos de los hermanos a nuestro Dios. Entonces vemos que, hermanos, esto es un resumen, yo creo que mínimo, de todo lo que pueden encontrar en la palabra, de algunas predicaciones, de algunos significados, pero creo que esto nos da un poquito más de luz para poder adorar al Señor en espíritu y en verdad, para tener esa conciencia, hermanos, que no es algo más por hacer, no es un relleno, porque es que tenemos, no es un relleno, hermanos, es algo que el Señor no lo demanda, hermanos. Él quiere que le adoremos en espíritu, porque Él lo está buscando. Entonces, que el Señor nos ayude a poder ser conscientes de la responsabilidad y la bendición y el gozo de poderlo hacer, porque no solamente es con temor de entrar, no, hermanos, es con acción de gracias, con la plena confianza y seguridad que por medio de Jesucristo es que podemos hacerlo, porque es por Él, no es por nosotros mismos. Y que estos términos que vimos a lo largo de la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo, nos dé luz para poder adorar de una mejor forma conscientemente a nuestro Señor. Amén.
Damos gracias al Señor por tu palabra, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias porque nos ayudas a mejorar en nuestros servicios, Señor, de adoración, de alabanza. Nos ayudas a entender un poco más que un acto de oración va más allá de un canto o una oración, sino es rendir nuestra misma vida a ti, a tus pies, Señor, en servicio, en obediencia a ti, Señor. Padre, que ayúdanos a que esta palabra se haga vida en nuestro corazón y que podamos hacer verdaderos adoradores como tú lo buscas, Señor, y como nos lo ha mostrado desde Génesis hasta Apocalipsis, Señor. Ayúdanos a que en este acto de oración y alabanza tu corazón sea el que se alegre y se goce con los cantos, oraciones, servicios y en obediencia a tu pueblo, a ti, Señor, porque eso es lo que debemos buscar, el gozo pleno de tu corazón, Señor, en todo lo que hagamos, Señor. Ponemos esta palabra en tus manos y que dé fruto para tu gloria, Señor Jesucristo. En tu nombre, amén.